Estamos llegando al gobierno y eso implica ir colocando en los distintos cargos de gobierno a las autoridades. De hecho, el día de ayer, el presidente de la República estuvo firmando la designación del conjunto de las unidades ejecutoras de la Presidencia de la República y hoy seguiremos imponiendo en su cargo a las distintas autoridades de otros ministerios, como directores generales, directores nacionales, porque ustedes comprenderán que en estos 2 días de turismo naturalmente tienen que estar los jefes de policía nombrados y en sus cargos. Después vendrá, posteriormente a estos días de carnaval, los actos de asunción en cada uno de los ministerios, que son más formales y protocolares, pero lo importante para nosotros era poner en funcionamiento, en primer lugar, la torre ejecutiva. El día de ayer han quedado todas las autoridades de la torre ejecutiva nombradas por el presidente de la República, con lo cual ya hoy se está trabajando en el comienzo, en las distintas oficinas de la torre a trabajar, más otros aspectos que tienen que ver con el comienzo del trabajo. De hecho, ya tengo en mi despacho de la Secretaría de la Presidencia algunas leyes, por ejemplo, para emitir decretos reglamentarios, porque el Estado uruguayo siguió funcionando y nosotros estamos tratando de ponernos a rueda. Después de un enorme esfuerzo que hicimos para llegar al gobierno nacional, bueno, teníamos muchas ganas de empezar a trabajar. ¿Cuáles son los cargos que todavía quedan pendientes, como por ejemplo el comandante jefe de la Armada? ¿Qué otros están justamente a tratamiento? Bueno, todavía quedan todo el conjunto de las agencias, entes autónomos que requieren, por ejemplo, muchos de ellos venia del Senado de la República y nuestro objetivo o nuestra intención es que la semana próxima poder empezar a remitir venias de los distintos entes autónomos para que el Senado de la República comience a considerarlas en el mes que está corriendo, ¿no? Porque naturalmente esto implica, al día de hoy sigue estando el mismo directorio del gobierno que ya cesó en el caso de la Administración Central. Por tanto, ahí son cosas importantes que nosotros debemos hacer. El conjunto de las agencias de lo que hemos dado a llamar el ecosistema de la ciencia, la tecnología y la innovación es algo muy importante porque hay muchas agencias involucradas que todavía no han podido asumir, pero que aquí tenemos un desafío sustantivo porque el Uruguay necesita mejorar el acceso a la innovación por parte del mar de pequeñas y medianas empresas que representan nuestro mapa productivo nacional, si lo que pretendemos es generar una política de crecimiento económico como necesita el Uruguay para salir de tasas tan bajas de crecimiento que lo necesitamos no solo para el desarrollo económico, sino para la protección social. Sánchez, una de las promesas de campaña del Frente Amplio fue el diálogo social. ¿Se está definido cuándo y cómo comenzará? Bien, sí, fue un compromiso de campaña. El diálogo social estará en el marco de la Comisión Sectorial de la OPP y quien coordinará el diálogo social será Hugo Bay, un destacado economista con un gran recorrido en los temas de protección social y de seguridad social, y nosotros pensamos que en el mes de marzo vamos a conformar efectivamente la convocatoria del diálogo social, que para nosotros no solo abarca el tema jubilaciones y pensiones, sino que abarca un tema mucho más amplio que es la protección de la vida de nuestros ciudadanos desde que nacen hasta que mueren. Obviamente un tema es jubilaciones y pensiones, que ha sido de lo más debatido, pero hay otros componentes y por tanto seguramente una vez que tengamos la primera reunión del Consejo de Ministros, allí estableceremos una política de comunicación además de cuáles son las decisiones más importantes que vamos a tomar este mes, pero una de ellas será la convocatoria del diálogo social. ¿La idea es que vuelva la edad a los 60 años? La idea es que se discutan todos los temas. Vamos a un diálogo donde nosotros vamos a presentar una hoja de ruta por parte del Poder Ejecutivo y obviamente vamos a convocar a la academia, a las empresas, a los trabajadores, a las trabajadoras y a la sociedad civil para discutir distintos aspectos. Se armarán varias mesas de trabajo y de esas mesas irán surgiendo productos del consenso o de los disensos en términos mayoritarios algunos y otros, que se terminarán conformando algunos en proyectos de ley e irán al Parlamento para consagrarse como leyes. ¿Qué plazo va a tener ese diálogo social que comenzaría en marzo? ¿Hasta cuándo lo dejarían en funcionamiento? Bueno, nosotros queremos generar un diálogo social. En Uruguay a veces se dice, cuando hay un problema grave, crea una comisión, que son comisiones eternas. Obviamente el diálogo social no es eterno. Nosotros vamos a emitir en su momento, y ahí podemos hablar con ustedes, un documento que son las bases del diálogo social, donde pretendemos de alguna manera establecer cuáles son los puntos a debatir, cuáles son los ejes con los que vamos a debatir y encarar el diálogo social, y los plazos que pretendería el Poder Ejecutivo que concluyera ese diálogo social. ¿El Congreso de la Educación estaría dentro de ese ámbito o sería un ámbito aparte? El Congreso de la Educación es otra cosa, no estaría en el diálogo social. Y también hemos recibido propuestas y hemos tenido una mirada positiva, tanto del mundo sindical
como del mundo empresarial, la necesidad de tener un ámbito para discutir el tema desarrollo de industria, que ustedes saben que está pasando por un momento muy duro y es necesario empezar a tener una batería rápida de medidas para ese tema, así que tendremos otro espacio también de interlocución, en este caso por el tema industrial. O sea que el Congreso de la Educación, que es un compromiso para que la comunidad educativa, los padres, las madres, los estudiantes, los docentes, el conjunto de actores que están involucrados en la educación, nosotros lo vamos a convocar en ese marco, naturalmente, pero va a ser más adelante. Imagínense que acá tenemos, en el mes de mayo, este gobierno debe presentar la rendición de cuentas del último año del gobierno de Luis Lacalle Pou. Y por tanto se tiene que discutir en el Parlamento la última rendición de cuentas del gobierno pasado. Es el punto cero, es el estado de situación del país. A su vez tenemos que empezar a programar, bueno, y ahí ya va a estar funcionando el diálogo social de seguridad social. Vamos a estar elaborando nuestro presupuesto quinquenal, porque nosotros vamos a tener durante todo este año trabajar con un presupuesto del gobierno anterior. Y tenemos que elaborar el presupuesto quinquenal y enviarlo al Parlamento de la República en el mes de junio. O sea, hay mucho trabajo por delante. Y además tenemos los temas emergentes que tenemos del gobierno. Hoy tenemos un arbitraje por el tema Ferrocarril Central. Tenemos que encararlo. Tenemos la situación del CAMO, tenemos la situación de la caja profesional. Tenemos un montón de temas que son relevantes, que requieren de recursos públicos, que requieren de soluciones en donde el gobierno tiene que empezar a desplegar ese trabajo. De ahí la importancia nuestra de que empezar a trabajar desde el día cero, porque hay muchos temas que nos apremian y tenemos que abordarlos rápidamente. Sánchez, con respecto al tema de las veñas a ser enviadas, ¿se va a esperar la negociación con la oposición o se va a enviar de las veñas de las personas que ya están designadas para estos organismos? Bueno, va a ser parte de la negociación con la oposición, naturalmente. Nosotros le hemos transmitido a la oposición que lo que pretendemos es enviar la mayor cantidad de nuestras veñas en este mes de marzo, porque naturalmente hay un cambio de signo de gobierno. Obviamente los cargos de la oposición podrán ser enviados posteriormente, naturalmente, en los tiempos que la oposición corresponde. Ahí nos tendremos que sentar a negociar. La oposición ha hecho propuestas, o ha hecho una contrapropuesta a la que nosotros ofrecimos. He escuchado a algún actor de la oposición hablar en términos de porcentajes electorales. Es bueno decir cuál es nuestro encare en esto. En el año 99 el Frente Amplio fue el partido político más votado del Uruguay y no tuvo representación. En el año 2005 no nos pudimos poner de acuerdo en el primer gobierno del Frente Amplio y la oposición no estuvo. En el año 2010 el gobierno de Mujica dio la mayor participación a la oposición de lo que había generado. Y en el último gobierno de Tabaré en realidad se decidió otro criterio que era donde hay participación social no había participación de la oposición. El gobierno de la coalición republicana, que ganó y se está yendo en este momento, y ganó por 30.000 votos el balotaje en las elecciones pasadas, le ofreció 34 cargos, en realidad ofreció 33, y nosotros discutimos no solo la cantidad de cargos, sino la calidad de los cargos. Ustedes recordarán que en su momento el gobierno de Lacalle Pou no nos ofrecía estar en Antel, no nos ofrecía estar en colonización, y para el Frente Amplio era relevante estar en esos lugares, y peleamos por esos lugares, no por la cantidad. Peleamos por los lugares, porque lo que nos importaba es la calidad de las políticas y los lugares donde estamos. No es un tema de número, también es un tema de número, obviamente. Por tanto, ahora Yamandu Orsi ganó el balotaje por 100.000 votos. Luis Lacalle Pou lo había hecho por 30.000. ¿Vamos a hacer cuentas en función de los votos? Bueno, nosotros decimos, en realidad, Yamandu Orsi ganó con una distancia mayor a la que ganó Lacalle Pou. Pero nosotros seguimos sosteniendo que el problema no es de números, el problema es de calidad. Y el gobierno de Yamandu Orsi quiere que la oposición esté en los cargos para controlar y para proponer. Y por tanto vamos a hacer una negociación donde ofrecimos un conjunto de lugares. Si la oposición entiende que esos lugares no son otros, discutiremos con ellos y conversaremos. No, la estamos analizando y los vamos a convocar oportunamente para conversar. ¿Son 34 o puede aumentar el número? Respecto a que el que haya directores sociales en ACE y en ANEP no significa un verdadero control y que por eso a ellos les gustaría participar de esos lugares. Es legítimo. Nosotros creemos que ya hay 2 lugares en el caso de ACE, por parte de los usuarios y por parte de los trabajadores, con lo cual allí ya hay un espacio de control ciudadano de la gestión de gobierno. Y además también hay que tener en cuenta otras cosas, también los equilibrios para que el gobierno tenga mayoría en los directorios, ¿no? Porque ese es el otro tema. Entonces, de alguna manera es legítimo lo que plantea Andrés Ojeda. No se le ocurrió antes a Andrés Ojeda para que el Frente Amplio estuviera representado en el gobierno que se va. ¿Hay margen pero bueno, para más de 34 cargos o son 34 en definitivo, digamos? lo vamos a conversar. Vamos a conversar. ¿Cuándo los voy a convocar?
¿Cuándo los va a volver a convocar? Bueno, yo hoy tengo planificado, dentro de las actividades que tengo, tener una reunión con el presidente de la República para conversar un poco sobre este tema y ver qué orientaciones nos da para poder convocar a la oposición y discutir con ellos. Sánchez, ¿ya está definido quién va a ser el embajador de Uruguay en Argentina y el embajador de Uruguay, por ejemplo, en Brasil, en Paraguay? ¿Ya está definido eso? Están definidos. El señor Canciller de la República seguramente en las próximas 48 horas anunciará los destinos, más de 14 destinos o 13 destinos de distintas embajadas, algunos de carrera y otros de carácter político, y los va a anunciar la Cancillería oportunamente, seguramente después de que tome posesión del cargo. ¿Se van a retomar los consejos de ministros abiertos? ¿Cuál va a ser la metodología de trabajo? Bueno, nosotros primero lo importante es que estamos en el segundo día de este gobierno, que prontamente se va a reunir el Consejo de Ministros, y para nosotros, lo dijo así Yamandú en la última reunión que tuvimos, él pretende que el Consejo de Ministros se reúna de manera asidua y no esporádica como en el gobierno que se terminó. Probablemente también tengamos intercalado Consejo de Ministros con gabinetes sectoriales, que es algo que nosotros también queremos llevar adelante para transversalizar un conjunto de políticas, y también vamos a tener un diálogo particular con la ciudadanía, veremos en qué formato. Sobre Consejo de Salarios, consultarle cuándo van a establecer el alineamiento de las pautas de los grupos que tienen que comenzar a negociar. Bueno, eso está establecido en la normativa del Consejo Tripartito, que tiene que ser convocado en determinado momento del año, y para eso, en el marco de la discusión y la programación presupuestal, es en ese mismo marco en que se discuten las pautas salariales. Sánchez, ¿cuándo van a empezar a trabajar con la renegociación del contrato del proyecto Neptuno? Empezamos a trabajar en eso desde que se firmó. Primero le pedimos al gobierno que no firmara, el gobierno lo firmó, y después fuimos muy claros en decir que teníamos varios aspectos críticos con el proyecto: su localización, los impactos ambientales, su financiamiento y la solución final, además, en definitiva. Con lo cual nosotros queremos renegociar ese contrato y nos vamos a poner a trabajar para eso. Sánchez, en su momento se criticó mucho la quita de 2 puntos de IVA para tarjetas. ¿Eso va a volver? ¿Va a volver a funcionar ese beneficio? ¿Qué se puede decir? Lo que se puede decir es que nosotros, este es un gobierno que llegó para cuidar el ingreso de la gente, para mejorar las condiciones de vida, y vamos a construir una programación económica. El titular de la política económica es el ministro de Economía, Gabriel Odone, y oportunamente después que salgamos de la discusión de la rendición de cuentas que tenemos que hacer, que es el punto cero, a partir de ahí nosotros vamos a proponer, digamos, nuestra programación económica, donde incluirá este conjunto de temas que tiene que ver con el IVA, que tiene que ver con los impuestos, que tiene que ver con los ingresos, con el crecimiento económico, con los incentivos. Será parte del debate de nuestra proyección económica. ¿Bajar el costo de vida es una prioridad en ese sentido? Sin lugar a dudas. La gente necesita vivir mejor. Y creo que esa esperanza que está en la gente, y la que yo siento y sentimos nosotros que nos hizo volver, es el norte que ilumina el gobierno del presidente Orsi. Sánchez, con respecto al tema del proyecto de Arasati, ¿se le va a pedir a la empresa que suspenda la obra mientras se renegocia el contrato? Si no empezó la obra todavía. Hay movimiento. Pero todavía no empezó la obra. Así que nosotros vamos a renegociar el contrato. ¿Pero cuál es el plazo que se maneja para eso? Porque habría que presentar una contrapropuesta o anularlo ya establecido. ¿Cómo se maneja? No, hay que renegociar un contrato. Hay una empresa y un consorcio que tiene un contrato firmado por el Estado, ¿verdad? Y que tiene que empezar a ejecutar, y hay un Estado que le está diciendo: queremos renegociar ese contrato. Lo que sentaremos en una mesa es negociar ese contrato. Llamó la atención de que no hubiera, o preocupa el gobierno que no hubiera representantes de importancia del gobierno de Argentina en la asunción de Orsi. ¿Se buscará un contacto con las autoridades argentinas? El contacto está abierto y a nosotros nos importa y nos importa mucho, pero lo que no se puede opacar aquí es que desde la restauración democrática hasta aquí, la vez que hubieron más mandatarios en una transmisión de mando en Uruguay, fueron 9. Y aquí tuvimos 15. Con lo cual eso habla de la relevancia de esta transmisión de mando, de la relevancia de la democracia uruguaya, y por eso nosotros construimos un discurso. Yamandú Orsi llevó adelante un discurso en la Asamblea General y luego aquí en la plaza, donde el eje central era los 40 años de democracia y de libertad. Y ahora nos ponemos a trabajar en el gobierno. Así que a eso estamos. Imagínense que no puedo llegar tarde a mi segundo día de trabajo.